El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño acompañándolos en esta tarde de familia. La semana pasada estuvimos hablando sobre embarazo, salud laboral y todo lo que tenía que ver con esa parte afectiva, emocional durante la gestación para las mujeres que trabajan. Hoy estaremos hablando un poco más sobre esa parte legal, sin dejar otra vez de analizar, si a ustedes les parece interesante cuando hagan sus llamadas y sus comentarios, naturalmente lo que la semana pasada también estuvimos hablando sobre todo ese orden emocional durante el proceso de gestación, mientras también se está laborando. Vamos para empezar a ver esta cápsula informativa. Existen trabajos que no favorecen el pleno desarrollo de un embarazo y representan un claro peligro en estado de gestación. Por eso es indispensable proporcionar garantías que aseguren el bienestar de la mujer y el bebé. En este caso, la empresa tiene la obligación legal de estar al día con la afiliación de la gestante a una empresa prestadora de salud EPS y a una administradora de riesgos profesionales ARP. Además, el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa debe tener en cuenta las modificaciones en las actividades a las que está expuesta la mujer, informándole y protegiéndola oportunamente ante cualquier factor que pudiera afectar el proceso de gestación. Los agentes que debe considerar la empresa son factores de riesgo físicos, ruido, vibraciones, condiciones de confort térmico y de iluminación, químicos, líquidos, gases y vapores, biológicos, bacterias, hongos y virus, psicosocial, sobrecarga laboral, aislamiento o discriminación, ergonómico, posturas inadecuadas o sobreesfuerzos físicos, mecánico, manejo de maquinaria pesada, equipos y herramientas manuales. Factores de prevención: brindar la información y asesoría adecuadas. Ofrecer flexibilidad en los permisos, pausas, horario de entrada y salida de la madre gestante, sin afectar su remuneración. Posibilidad de teletrabajar desde casa. Favorecer un espacio para la lactancia o para la extracción y conservación de la leche materna una vez se ha tenido el bebé. Algunas precauciones que por su parte debe tener la gestante son: no permanecer mucho tiempo sentada, ni mucho tiempo de pie. Usar medias elásticas para mejorar su circulación. No tener los pies colgando durante tiempos prolongados, sentarse en una silla cómoda y no estar en ambientes contaminados. Bueno, ahí vieron todas estas indicaciones y para seguir conociendo, esto es apenas la introducción, sobre todo eso que necesitamos saber, a qué tiene derecho la mujer, la familia, mientras está laborando y qué debe hacer su empleador. Les voy a presentar en este momento a nuestros invitados porque entramos en la consulta. Nos acompaña el doctor Idris Londoño, él es médico especialista en medicina laboral y prevención de riesgos profesionales de la Corporación Salud Ocupacional y Ambiental, representante de la Sociedad Colombiana de Medicina y presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Red Vital. Muchas gracias por la invitación, qué rico poder participar en el programa. Muchas gracias. Nos acompaña también Clara Elena Gómez, ella es la directora de la Escuela Nacional Sindical Área Mujer. Clara Elena, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Diana, buenas tardes, un gusto estar aquí. Aquí vamos a aprender muchísimas cosas, como les decía la semana pasada, estuvimos hablando y haciendo una primera parte en la que conocíamos algunos de los derechos a los que tiene la mujer y la familia, pero hoy será esa parte que concluye, que nos enseñe un poco más desde la parte de medicina laboral.
También nos acompaña Nuri Zapata Castaño, ella es psicóloga, la coordinadora del programa prenatal de Gestar. Nuri, bienvenida. Muchas gracias, complacida de poder compartir esas experiencias con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros una pareja que nos va a hablar sobre este tiempo en el que han esperado su bebé y cómo ha sido ese acompañamiento en ese momento en el que se está elaborando. Ambos son independientes y tienen mucho que contarnos acerca de este momento que están viviendo tan bonito. Ellos son Ana María y Alejandro. Bienvenidos por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos, doctor, un poco a hablar desde ese momento de la gestación, cuando una madre y una familia ya conoce ese momento en el que sabe estoy embarazada. ¿A qué tiene derecho desde ese preciso momento? Dentro del sistema de seguridad social integral en Colombia, importante que enfaticemos en integral. Se supone que como integral nos va a ayudar a manejar todas las cosas desde un punto de vista y tenemos que asumir que las personas que están trabajando están cumpliendo la ley y están afiliadas al sistema de seguridad social, lo cual le da derecho a tener su afiliación a la EPS, al Fondo de Pensiones y en algunas circunstancias a los riesgos profesionales. Generalmente los independientes no tienen afiliación a riesgos profesionales, los trabajadores independientes no tienen afiliación a riesgos profesionales porque todavía no es muy clara la reglamentación, aunque es posible. Tienen derecho a la atención por la EPS, a la atención durante toda la gestación, a todos los controles prenatales y todas las asesorías y a ser atendido el parto. Posterior al parto tiene derecho a una licencia, no a una incapacidad, porque es que cuando hablamos de incapacidad estaríamos hablando de enfermedad y no es una enfermedad, es simplemente un proceso fisiológico. Tiene derecho a una licencia que se ha ampliado últimamente. ¿Se amplió, doctora, cuánto tiempo? Se amplió a 14 semanas, que son 98 o sea, ya 14 días. Semanas. Son 14 semanas total de gestación, antes eran 12, se amplía las 14 semanas, tiene derecho a los permisos de lactancia, tiene derecho al pago de su salario completo, no bajo los parámetros de incapacidad, sino como de salario completo por parte de la EPS, a la atención a las atenciones que se le generen por todo su proceso de gestación, por su proceso de parto, por el posparto y a las atenciones a su hijo como beneficiario menor de edad. Doctor, usted inició hablando de una parte muy importante y es, en primer lugar, es estar afiliado al sistema de seguridad social. Clara, muchas veces hay empleadores que tienen a su cargo muchos trabajadores, en este caso mujeres trabajadoras que incluso no están afiliadas. ¿Qué pasa cuando una mujer no está afiliada a ese sistema de seguridad social, a ese sistema de la parte de atención médica? ¿Qué puede hacer una mujer en ese momento? Naturalmente, desde siempre tiene el derecho, pero hablemos específicamente de este derecho cuando se está embarazada. Esta situación es una violación a la ley. El empleador tiene la obligación de afiliar a la mujer. Entonces, si ella está embarazada y tiene un contrato laboral de hecho o un contrato laboral firmado, puede reclamar, puede hacer una solicitud y reclamar esa afiliación o el cubrimiento de todos los gastos y todas las implicaciones legales a que tuviera derecho. La gran dificultad en este país es que un alto porcentaje de mujeres está en la informalidad, es decir, no está afiliada. Eso significa que son mujeres desprotegidas. ¿Qué sucede con una vendedora ambulante? Tiene su hijo, su hija, y a la semana, a los 15 días, vuelve a trabajar porque nadie le está garantizando el cubrimiento de esos derechos. Entonces, nuestra legislación garantista ha avanzado, pero eso cubre a una parte de la población y hay otra inmensa población desprotegida. Está, como tú dices, en esa parte informal. Sí. Cuando hablamos de la parte informal, yo quisiera hablar un poco aquí con Ana María y Alejandro. Ana María, en primer lugar, ustedes son independientes. Sí. El doctor nos decía,
va a llegar un momento en el que se puede hacer esa afiliación a riesgos profesionales. Y Clara nos decía, una mujer que está trabajando, una vendedora ambulante, por ejemplo, al poco tiempo tiene que estar otra vez cubriendo su puestecito para poder tener esos ingresos que le ayudan a su subsistencia. Cuando tú piensas en ese momento en el que vas a necesitar una licencia, una época de descanso, dedicarte a tu, que ya sabes qué es, o que Sí, una niña. una niña, a dedicarte a tu niña, ¿cómo has contemplado ese momento de esa licencia? Muchas veces esas responsabilidades cuando se es independiente, pues urgen ir a hacerlas y de pronto no se tiene reemplazo. ¿Cuál es tu caso? Bueno, en el caso mío yo sí tengo forma pues como de delegar. Ajá. También es importante para mí conocer la ley de los dos lados porque yo también soy empleadora. Entonces yo me tengo que poner también en el lado pues del empleado, ¿cierto? Sí. Yo tengo la ventaja de elegir a qué horas voy donde el médico, a qué citas, o sea, el tiempo, cuánto tiempo le quiero dedicar a mi hijo. De todas maneras, existe la responsabilidad laboral, entonces también está el estar pendiente, ¿cierto? Como de todo ese seguimiento, pero tengo como esa gran ventaja de poder delegar. Esa ventaja, ¿cómo te ha hecho vivir este embarazo? Con mucha tranquilidad, supongo, y con el apoyo de Alejandro. Sí, total, Sí. demasiada tranquilidad, porque uno de mis grandes sueños era ser mamá, pero poderle dedicar a mi hijo pues como la mayoría de tiempo que yo deseaba, y en algún momento de mi vida yo fui empleada, entonces me preocupaba mucho, 3 meses, ay, dejar un bebé de 3 meses solo, así exista la hora de lactancia, si me necesita, no poderle dar el cuidado, a quién se lo dejo, entonces me pongo en el lugar de esas personas que son empleadas, entonces tratamos de manejar muy bien esa parte. Ahorita hablamos un poquito entonces sobre ese otro punto en el que ya tú ves a tus empleados, a tus empleadas, específicamente hablando de este tema, y cómo proyectas también que sea ese momento, o si ya te ha tocado tener alguna en situación en la que haya tenido bebé, ¿cómo crees que puede ser ese manejo que tú como empleadora y Alejandro también hagan a esas mujeres que tienen todos esos derechos? Alejandro, ¿cómo has vivido este proceso sabiendo que Ana tiene esa posibilidad de estar tranquila, de elegir esas citas, el acompañamiento que le haces a ella, digamos, en todo este proceso? Para nosotros fue muy importante el poderle dedicar el tiempo 100% al embarazo. El embarazo al comienzo fue muy difícil, tuvimos muchas dificultades, entonces prácticamente nos llevaba el 100% del tiempo de estar pendiente de ella, no se podía mover mucho, tenía que ir hasta 2 veces al día a citas médicas, muchas veces estuvo con reposo, entonces ponernos en el lado de nosotros, tuvimos todas las ventajas y todas las oportunidades. En el punto de vista de empleador, si yo llegara a tener ahora una empleada con un embarazo, yo ya sé lo que es de pronto vivir esta etapa, sí, y obviamente tendría una consideración con ellas. Importantísimo. Yo quisiera repasar un poco, Nuri, algo sobre lo que hablamos la semana pasada, y te digo sobre qué, sobre toda esa parte del transcurso en esa vida afectiva, emocional, de tranquilidad. Hablemos un poco, si pensamos en esa mujer que trabaja, que tiene responsabilidades que cumplir, aparte de estar pendiente de su embarazo, de su salud, ¿cuál sería, digamos, esa visión que tú como directora de ese plan en Gestar piensas que se le debe dar a la familia? Bueno, yo pienso que desde la aceptación pues de su embarazo influye mucho como ese acompañamiento. Hay una cosa muy particular, y es si el embarazo ha sido sano, pues muy rico para la pareja porque va a poder disfrutar de su embarazo. Si ha sido el caso, por ejemplo, de Alejandro y Ana María, hay veces se maneja mucha angustia y mucha ansiedad, y eso en determinado momento pues hay que trabajarlo. Algunas mamás manejan un nivel de ansiedad muy alto en su parte laboral porque tienen muchas molestias, entonces que la zona de la espalda, que tiene los pies edematizados, que es un embarazo de alto riesgo, entonces eso imposibilita un poquito y puede crear roces o dificultades en las relaciones de alguna manera. En las relaciones laborales. En las sí. relaciones laborales. Específicamente, la semana pasada
Entre uno de los testimonios teníamos a una niña que nos hablaba sobre eso, sobre la falta de comprensión, incluso en sus compañeras de trabajo que les sobreexigían, sabiendo que ella estaba en este momento necesitando otras condiciones diferentes. Doctor, ¿usted quería decir algo? Sí, lo que pasa es que, a ver, vea, yo vuelvo y yo insisto en el sistema integral de seguridad social. Si una mujer como Ana, que está en su embarazo, fuera de la angustia que le genera el embarazo de por sí, todo el proceso bien planeado o no tan bien planeado, pero le genera la angustia, encuentra un sitio de trabajo en el que va a tener algunas dificultades y fuera de eso encuentra unos servicios médicos como se presentan en la mayoría de nuestras EPS y centros asistenciales, que son de una calidad que deja mucho que desear por la falta de relación médico-paciente, que en los casos de los embarazadas es bien importante. Lo que te hace el médico, irte el bebé, la fetocardia y todas las cosas, eso lo hace relativamente bien. Lo que tú necesitas es apoyo, solidaridad, comprensión, guía, todas las cosas que no se está dando dentro del sistema porque el sistema no lo permite. Incluso muchas veces no se tiene la relación con el mismo médico, sino que se va pasando entonces de un médico te pasa a otro. de médico en médico y el médico no da las recomendaciones claras y precisas. No te pueden hacer nada en tu puesto de trabajo. Si tú llegas a tu puesto de trabajo con las recomendaciones del ginecostetra que te dice, por favor, Ana María no debe estar sentada más de 3 horas seguidas, debe hacer pausas activas de 5 minutos cada 3 horas, no puede estar en un área donde esté con esto. La empresa, pienso yo que de buena o mala gana lo va a hacer, pero estoy completamente seguro de que tendrá una aceptación mayor cuando las cosas son como recomendaciones médicas. Pero el solo hecho de que es que Ana María está en embarazo, entonces hay que tener unas consideraciones con ella. No va a faltar la compañera que te dice, pues yo he tenido 5 muchachitos y trabajé hasta el último día y no tengo problema ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Doctor, vamos a hablar sobre eso, que son prejuicios que se tienen precisamente frente al embarazo y cada caso es distinto. Vamos a dejarlo para que discutamos sobre todos esos prejuicios, que el doctor ha abierto ya gran parte de ese tema para que lo discutamos luego de unos comerciales, es bien importante. Quiero anunciarles a los televidentes que como siempre tenemos el chat abierto para ustedes, para que hagan sus preguntas, sus comentarios, si quieren contar alguna historia, el chat está abierto. Recuerden, entran a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. Allí, en la parte superior, van a dar clic donde dice señal en vivo. Una vez dan clic, se abre el chat para que hagan entonces todas sus preguntas y todos sus comentarios. Les cuento sobre la encuesta que tenemos hoy, que pueden entrar a través de Facebook para responderla. ¿Consideras que el principal riesgo que siente una mujer embarazada ante su situación laboral es A, miedo a perder el trabajo, B, afectar la gestación por estrés o cansancio, C, no hacer los cambios en su rutina laboral apropiados para su estado? Vamos a pasar a unos mensajes comerciales, ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. Seguimos en Red Vital hablando sobre embarazo y salud laboral. Doctor, lo que usted planteaba ahora es muy cierto. Si bien muchas veces esas condiciones en el trabajo o por parte del empleador son injustas y prejuiciosas, muchas veces también la misma mamá se siente clara
culpable y dice, bueno, pero ¿cómo no voy a rendir? ¿Cómo no voy a hacer? No voy a decir que esto me está pasando, voy más bien a esconder que estoy con esta sensación. Muchas veces durante los primeros meses se sienten esas llamadas maluqueritas o esa parte de ansiedad, angustia. A veces hay mujeres que por el cambio hormonal tienen depresión, pero sienten tanta tensión y presión externa y ese miedo de pronto a perder su trabajo, que ellas mismas se sienten culpables y no hacen valer esos derechos tan importantes. Diana, esa es una realidad. Sucede que para la maternidad hay un ambiente hostil en esta sociedad. Es considerado un asunto de cada persona, de cada familia y no una responsabilidad social. Yo creo que en eso faltan políticas estatales que generen unos sistemas de protección mayores para las mujeres, de manera que puedan vivir su maternidad de forma más tranquila. Como las mujeres hemos estado limitadas para ingresar muchas veces a los trabajos porque nos piden la prueba de embarazo, ya con eso hay un mensaje que es ilegal pedirla, pero sucede muy frecuentemente en las empresas. O si te encuentran embarazada porque ya hay un mensaje que dice, bueno, el embarazo es ya es un impedimento. Entonces la mujer llega a su empleo con ese mensaje. O si es una ejecutiva joven, va a pensar, si yo me embarazo, mi carrera va a acabarse. Entonces tenemos muchos temores reales y otros que la cultura ha construido, que va a llevar a que tengamos miedos y tengamos dificultades para el ejercicio de los derechos. Hemos encontrado, por ejemplo, ahora que el derecho a la hora de lactancia es un derecho casi en extinción, porque las mujeres llegan luego de su licencia materna y dicen, uy, pero qué vergüenza con esta empresa, si es que yo ya estuve mucho tiempo por fuera, ¿cómo voy a pedir algo más? Entonces no están tomando esa hora de lactancia. Entonces es todo por un mensaje que la sociedad envía de que no tienes derechos, que eso lo tienes que resolver sola, y esos temores se van afincando y tienen algo que ver con los climas hostiles. Ha sido muy común encontrar en compañeras de trabajo y en jefes como una idea de que están perdiendo productividad, que eso no lo tendrían por qué asumir. Entonces eso es parte de los factores que se unen para esas problemáticas que vivimos las mujeres que estamos embarazadas, que estamos en ese proceso. Te hablé ahora, Nuri, sobre esas recomendaciones a la familia. Estamos hablando ahora sobre ese ambiente laboral que definitivamente concluimos aquí. Es importantísimo el apoyo de esos compañeros y compañeras de trabajo. Es importantísimo el apoyo de los jefes para que esa presión que siente la mujer ya no exista y pueda vivir un embarazo tranquilo. ¿Cuáles serían esas palabras o esas recomendaciones que tú a los empleadores, a las empresas, les darías para que una mujer pueda vivir su embarazo de una manera saludable, física y emocionalmente? Es entender que el embarazo es un suceso y un proceso biológico natural y que la mujer tiene todo su derecho a nivel laboral, pero a nivel emocional, por su salud mental, debe estar también bien. Entonces, ¿cómo ayudarles teniendo una actitud tranquila, abierta, receptiva y participativa para poder apoyarlas como en todo ese proceso, a la familia? Además también hay que tener en cuenta que en la medida en que la mamá esté tranquila, posiblemente molestias van a disminuir, pero si está ansiosa, a lo mejor se van a aumentar ese tipo de incomodidades y de molestias fisiológicas normales en el embarazo. Porque hay una cosa, y es que de hecho hay muchas mamás que en su embarazo no sienten completamente ninguna molestia, hacen una negación. En cambio otras todo les da, es precisamente por esa parte emocional. Muchas gracias, Nuri. Vamos a pasar unos mensajes comerciales. Vamos a entrar luego en la zona interactiva donde recibimos las llamadas de nuestros televidentes. Les recuerdo nuestra línea 232-5167. Ya regresamos. Ya volvemos con Red Vital. ...232-5167. Hagan sus llamadas porque entramos a zona interactiva.
En Zona Interactiva tenemos las llamadas y tenemos también el chat. Y Lucy nos cuenta su historia y quiere la respuesta a una duda bien importante que tiene. ¿Qué nos cuenta Lucy? Se ha sentido desde el momento en el que planteó su embarazo en el trabajo que ha sido acosada. Tiene conocimiento de que sus compañeros están casi que agrupándose porque quieren hacerla aburrir y que se salga de su trabajo. ¿Qué es lo que más teme? Que le terminen el contrato cuando nazca su bebé. Ella tiene un contrato a término indefinido. Ese es el temor más grande que ella tiene. ¿Será, doctor, y Clara también, que sí le pueden fácilmente terminar un contrato o está en su pleno derecho de continuar trabajando? Y hablemos un poco sobre cómo se puede manejar ese ambiente laboral. Ella tiene completamente claros los derechos establecidos, que se los da el contrato a término indefinido. Tiene protección durante el embarazo, tiene protección Doctor, durante... perdóneme un segundo, voy a hacer una correccioncita con respecto a la historia. No es que los compañeros la quieran aburrir, corrijo entonces, es que los compañeros le han contado a ella que la jefe es quien quiere hacer que ella se aburra. Parece que sus compañeros sí están al contrario, apoyándola. Bueno. Sí. Entonces, ella tiene derechos establecidos. Los derechos establecidos son los derechos a la atención, a su vinculación laboral mientras termine el embarazo, su licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque la ley en Colombia protege, teóricamente protege a las mujeres en embarazo y mientras están en su licencia de maternidad. Si tiene un contrato a término indefinido, en última instancia su empleador, después de que termine ese periodo de protección especial, puede proceder a hacer un despido como cualquier otro empleador porque quiere. Obviamente tiene que justificarlo o tiene que indemnizarla o tiene que ir ante la ley para rendir cuentas del por qué pasaron las cosas. ¿No es cierto? Pero ella tiene sus derechos establecidos hasta cuando termine su licencia de maternidad. Clara, a una mujer en su periodo de gestación pueden despedirla no por este motivo, porque estén aburridos, porque no está rindiendo, porque hay muchas incapacidades, sino por otro motivo, como por ejemplo planteaba el doctor, como un despido común y corriente, pero cuando se está Mira, las mujeres embarazadas tienen lo que se llama ahorita estabilidad reforzada. La Corte Constitucional ha tomado unas medidas especiales para proteger el derecho al trabajo de una mujer embarazada. O sea que ella tiene una amplia protección. Incluso ahora no es necesario que las mujeres le avisen al empleador que están embarazadas. El solo hecho de estarlo ya las protege. O sea, en eso ella tendría esa seguridad. Son casos extremos, por decir un hurto comprobado, un daño, una lesión directa al empleador, al trabajo que realiza, y para los cuales tiene que pedir el empleador un permiso especial. Entonces, en ello ella tiene una amplia cobertura, pero está viviendo un ambiente difícil, donde ella, ¿qué tiene que hacer? Reforzarse en su autoestima, en sus derechos, en su conciencia de esa estabilidad a la cual tiene derecho y no dejarse afectar por ese clima que se está viviendo, y también podría establecer una demanda en razón al acoso laboral, porque ahora también hay una protección a esas circunstancias. Entonces ella, si la situación es muy extrema, tendría que ir acopiando las verificaciones, las pruebas del indebido trato al que se le está sometiendo para entablar o para protegerse de un posible despido. Sabemos, y ocurre muchísimo, que luego de que termina la protección de la mujer, pues ya aducen una causa diferente, pero lo real es que le están sancionando por ese embarazo. Pero eso ya son circunstancias en que la ley protege, pero se iniciarían procesos judiciales para poder demostrar uno u otro caso. Pero lo más concreto es que hay protección especial para ella. Doctor, ¿usted tenía algo para agregar? Vale la pena tener en cuenta que en Colombia el acoso laboral está tipificado como delito. Y entonces como delito hay que demostrarlo ante la justicia.
simplemente ir recolectando las pruebas y tener la valentía, porque para hacer denuncias de acoso laboral se necesita mucha valentía y muchísimo más una mujer y muchísimo más en un estado de gestación, de embarazo. Y ahí volvemos otra vez al sistema integral. ¿Qué tiene que hacer ella? Ir donde su médico en la EPS. Estas son mis circunstancias. Que el médico de la EPS haga las remisiones pertinentes a medicina laboral de la administradora de riesgos profesionales o de la misma EPS para que se hagan las recomendaciones laborales, porque es que ella con ese papel de recomendaciones pueda llegar. Señor empleador, estas son las recomendaciones, se está viendo esto, está consultando por esto, está siendo acosada, no, está siendo presionada, está siendo intimidada. Entonces, la administradora de riesgos profesionales, sin lugar a dudas, como asegurador y como el que va a tener que pagar en el caso de que se demuestre un acoso laboral y se demuestren secuelas por el acoso laboral, que pueden ser psicológicas, que pueden ser de muchas clases, que pueden ser complicaciones en el parto y pueden relacionarse mediante nexos de causalidad con el acoso, con la presión, con la intimidación. La administradora de riesgos puede intervenir. ¿En qué momento, Clara, se puede determinar si es acoso laboral o si es un ambiente tenso, sencillamente? ¿Cómo se determina? Son fronteras muy difíciles de construir. Sí. Realmente, la recomendación que yo haría es que si hay llamadas de atención, si le cambiaron el puesto de trabajo para uno más difícil, si hay observaciones o insultos, qué tipo de agresiones, pues las grabe con el celular, las acopie, las filme, tenga dispuesto compañeros o compañeras de trabajo que puedan ser testigos futuros. Es un trabajo de acopio de todo el sistema probatorio. Y eso es una situación difícil, pero las fronteras son complicadas. En todo caso, ¿qué es lo claro? Que una mujer tiene derecho a continuar con su trabajo y es más, a que se hagan adaptaciones al mismo sobre la base de necesidades que para el caso, hemos dicho, se tienen que establecer por el sistema de seguridad social. Entonces debe señalar allá mismo en la consulta que está siendo sometida a esta agresión, porque eso hace parte luego del acervo probatorio. Pero es difícil. La verdad es que las experiencias que hemos tenido de probar acoso laboral son muy complicadas porque lo normal es que una se ve sometida a una situación, a un contexto hostil, pero no está como alerta a que tiene que guardar las pruebas, entonces luego es difícil. Esa es como una recomendación muy general, porque cada caso y cada situación, ella tampoco nos contó nada toda más la en historia. particular. De todas maneras, fue una recomendación bien importante y de apoyo para Lucy. Y nos llama Camila Tamayo, desde el barrio Santander. Camila, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida a Red Vital. Muy bien, muchas gracias. Varias cositas. Claro. Lo que pasa es que de pronto lo que vos decías ahorita de que las mujeres muchas veces omitimos las molestias durante el embarazo por miedo a perder el trabajo o a que comiencen a señalarnos, esta tan perezosa, esta no quiere trabajar, pero de pronto el jefe se aguanta las molestias de la mujer en embarazo hasta que pasa todo el proceso y apenas termina el proceso, de pronto si la mujer anteriormente reclamó sus derechos, ellos lo pueden ver como, quedaron como resentidos con eso y luego de que pasa todo el proceso de embarazo lo echan a uno y ya. Sí, lo que estaban diciendo ahorita, que pasa y ya ponen o tienen otra justificación, otro motivo, pero realmente están haciendo como un cobro a ese, una retaliación a ese proceso en el que la mujer estuvo durante la época de gestación trabajando. De pronto sería bueno saber cómo concientizar a estos empleadores de que el embarazo no es una enfermedad, es simplemente un estado, pero pues por ese mismo estado las mujeres que están en gestación tienen que trabajar en situaciones distintas, no pueden esforzarse igual que antes, ni van a rendir igual que antes. Mira, yo completaría tu pregunta y muchas gracias por participar nombrando algo que concluíamos la vez pasada.
Pues es que un embarazo no lo podemos ver como algo que está representando una pérdida para la empresa, para el empleador, sino que es al contrario, es una ganancia para la sociedad, es un nuevo ser que va a llegar al mundo y desde ahí es que estamos empezando a aportar como sociedad, como familia y en este caso como empleadores a que ese nuevo ser que llegue a este mundo bien. Doctor, ¿usted qué diría? Paso luego a Nuri para que le responda también la pregunta a nuestra invitada televidente. En una sociedad como la nuestra, donde el valor de la vida, todos lo conocemos, pues, ¿por qué va a ser una excepción el valor de la vida de un ser indefenso por completo, como es un bebé o una mamá? Definitivamente tenemos que proteger la vida, tenemos que proteger las madres, tenemos que proteger la sociedad. La única forma como protegemos sociedades es cuidando a las madres y cuidando a los bebés. Ella dice, ¿cómo concientizamos al empleador? ¿Cómo concientizamos a la empresa? Pues eso es un trabajo bien grande. Es un trabajo, pero es un trabajo de cultura, es un trabajo que tenemos que empezarlo todos y cada uno con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los hijos de nuestros amigos, a enseñarles el verdadero valor de las cosas, el valor de la vida, el valor de una madre que se arriesga, porque es que tener hijos ahora, salir uno a decirle al mundo, vea, con todo lo que dicen que esto es terrible, pero yo creo que puedo traer gente buena. Pues, cómo la sociedad no apoya, cómo el empleador solamente ve teóricamente 3 meses de incapacidad y de merma de productividad, y no se le ocurre pensar que esos 3 meses de productividad mermada teóricamente van a ser muchos años posteriores en que una persona se va a esforzar muchísimo más y posiblemente va a ser mucho más productiva porque tiene que responder por una vida y porque tiene que retribuirle a la sociedad lo que le da. Pues es completamente absurdo, pero es cultura, y es cultura social, es cultura de sociedad, de país, yo no sé, definitivamente el valor que le damos a la vida en Colombia y en nuestra sociedad, en todo el mundo, pero en especial en Colombia, en nuestra sociedad, no es el valor adecuado. Está siendo el que merece. Nuri, ¿tenías algo para decir? Yo pienso que una de las formas de concientizar es conocer en qué consiste toda la sintomatología de la gestación. Si conocemos la sintomatología, vamos a ver como si sucesos completamente normales. Y un empleador que tenga en cuenta eso, posiblemente también va a tener presente que si su empleada está afectivamente tranquila, está disfrutando, va a producir mejor y va a producir mucho más. Ese ambiente agradable para ella. Ambiente emocional agradable, sí. Yo quería Alejandra, decir algo claro pequeño. que sí. Claro. Las mujeres tenemos que tener claro que en ese periodo de embarazo, que no es una enfermedad, debemos cumplir con nuestras responsabilidades laborales corrientes. Si hay algo que las afecte, eso debe ser buscado como una licencia por un problema de salud, porque o si no, estaríamos dándole a la sociedad el mismo argumento. No, es un lío las embarazadas, porque veas que ya no van a trabajar muy poquito. El esfuerzo, no estoy hablando de sobreexigirnos por fuera de nuestras condiciones, pero es un periodo donde podemos desarrollar nuestro trabajo. Y la ley nos garantiza que si hay que hacer ajustes, se hagan por una recomendación médica o por una licencia por enfermedad, pero no se trata de yo callarme mi dolor y mi molestia, sino antes expresarla y con fuerza. Tengo náuseas, vómitos, desmayos, y ya el médico ordenará una medida cautelar, pero no puede ser, no es un comportamiento de un favor que nos haga el empleador, sino darnos el lugar del derecho, y el derecho significa es buscar una salida a esa situación que se está viviendo. Tengo llamadas, tengo más preguntas en el chat, mucho por discutir, pero quiero el punto de vista de Alejandro y Ana María para que me cuenten un poco cómo ha cambiado a partir de este proceso tan hermoso que han vivido, que en los primeros meses también nos contabas ahorita durante los comerciales que habías vivido algunos momentos de angustia y de tensión. ¿Cómo ha cambiado ese esquema de valores en cuanto a esa parte de productividad y
gestación y afectividad. ¿Cómo lo ves, Alejandro, tú como papá? Luego Ana me dice. Mira, yo soy una persona relativamente joven y tenía como prioridad en mi vida sacar una empresa adelante. Ahora que estamos esperando a Martina y que Martina se nos vio como nuestra prioridad, vemos como es un reto muchísimo más grande que sacar una empresa adelante o otro tipo de retos que las personas tienen. Tener el valor de traer hijos al mundo, como lo decía el doctor, es algo que la gente ya lo está dejando a un lado y realmente ahí es donde está el problema y eso es lo que tiene que hacer la sociedad, volver a la familia, volver a dedicarle ese tiempo a ese niño, disfrutar el embarazo desde que se da, desde el momento que se da hasta el momento en que tú ya tienes al bebé en los brazos. Entonces eso es muy importante, uno lo disfruta muchísimo como padre. Hay un tema que no han tocado y me parece relevante, solamente han hablado de la madre, pero también tienen que hablar del padre. Claro, y los derechos del padre el también. Padre, yo tengo muchos trabajadores que han tenido pues sus embarazos y han tenido sus dificultades y obviamente una persona con su hijo enfermo, con sus hijos con dificultades, con su esposa enferma, no rinde igual, pero entonces ahí es donde viene el apoyo de uno como empleador y decirle, bueno hombre, tómate tu mediodía, tómate tu día, anda. Acompaña a tu esposa. Dele su acompañamiento a su familia y uno ve verdaderamente cómo esa persona te retribuye ese agradecimiento con trabajo, con cariño para la empresa. Ahí estamos hablando de algo fundamental y es esa prioridad en esos valores de los que todos ustedes han mencionado una gran parte en sus discursos, volver a esos valores en donde la familia es la base más importante y el derecho a la vida y a que se tenga una vida tranquila, sana y un buen ambiente cuando se está gestando una familia. Ana, tú decías ahora, definitivamente uno de mis mayores sueños siempre fue ser una madre, de manera que ese siempre ha sido una prioridad en tu vida, en tu corazón. Cuando ahora ya lo estás cumpliendo, ¿cómo ves esa parte? Ya algo mencionabas de la productividad, la familia, la gestación. Bueno, yo veo que las primeras personas que nos debemos de concientizar que no somos una carga, que no somos menos, que no somos más, somos nosotras mismas las mamás. Eso también, importantísimo que lo digas. Entonces, no pensar que nos estamos volviendo menos eficientes, sino mucho más eficientes. Estamos haciendo dos trabajos. Estamos haciendo el trabajo de la empresa y estamos haciendo el trabajo de convertirnos en una mamá, que no es difícil, que es muy difícil, perdón. Sí. Entonces es saber de todas maneras que yo tengo una ley que me está cubriendo, estar tranquila, no preocuparme porque el médico me incapacitó o porque tengo que ir, eso hace parte. Como ustedes dicen, también nos estamos preparando para ser mejores el día de mañana y también traer una vida que puede llegar a ser mucho mejor que nosotros. Qué lindo todo lo que han dicho. Tenemos... Quería, a propósito de lo que Ana María señala, contarles que la OIT tiene una norma que protege esta situación y es la que habla de hacer compatible el trabajo y la vida familiar. Lamentablemente Colombia no la ha suscrito, pero señala una práctica. En camino. Eso esperamos. Pronto, sí. Hay casos. Sí. En Bogotá, en algunas instancias públicas, organizaron jornadas continuas para mujeres que tuvieran hijos o hijos pequeños para poder llegar, y ha habido un cambio de horarios contra flujo. O sea, madrugar más para que a las personas no les toque la congestión y así puedan disfrutar de más tiempo con su familia. Esta norma de hacer compatible el trabajo y la vida familiar señala medidas especiales para mujeres con hijos pequeños, con hijos o hijas, y por ejemplo en modificación de horarios, en permisos para necesidades como llevar el niño al médico o alguna otra demanda que suscite la crianza, y que para eso también ahorita lo que se tiene es la posibilidad de la calamidad doméstica. Clara, te voy a dejar ahí que de pronto la llamada que tenemos, la pregunta que haga, seguramente la podemos completar con esto que nos estás contando. Desde Itagüí nos llama Natalia Restrepo. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Adelante. Gracias. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Gracias. Y a ver, yo tengo una inquietud. Sí, yo claro. tengo un contrato por prestación de servicios. Entonces, pues, yo tengo pues como planes de tener hijos. Entonces, alguna vez hice pues como una inquietud en la PS
sobre pues si me cubría la licencia o pues cuáles eran las condiciones. Entonces ellos me dijeron que lo primero era hacer pues los pagos en el día que era, que porque muchas veces pues los pagos se hacen al segundo día, tercer día, entonces que eso ya no me cubriría. Entonces sería pues como la inquietud. Claro, muy importante y muchas gracias. Y la completo porque en el chat nos hacen una pregunta similar y tiene que ver ya no con ese momento solamente de la licencia, sino también con el periodo de lactancia cuando se tiene un contrato por prestación de servicios. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando la mujer tiene contrato por prestación de servicios, pero está afiliada a la Seguridad Social, tiene el derecho a disfrutar de su licencia y del pago de su salario. La dificultad que nos cuentan las mujeres es que ese cobro es demorado. Ellas se ven afectadas porque ese dinero casi siempre lo reciben 6 meses después en general, interrumpo Clara, si una mujer que está con un contrato de prestación de servicios, en general, ¿sí está afiliada al sistema de seguridad o por lo general es que no? Pero tendría obligación de estarlo. Ajá, así fuera un contrato de prestación de servicios, debe estar afiliada. Entonces, ahí son dos escenarios totalmente distintos. Si ella está afiliada y ha pagado su seguridad social, ya sea de manera independiente, va a tener esos derechos, pero si está sin cobertura de la seguridad social, no tiene derecho a nada, solo a una suspensión de su contrato y todo va por su cuenta y riesgo. Ese es un vacío muy fuerte. Doctor. Y es atendida, si no está afiliada a Seguridad Social, pues es atendida por otra parte de la Seguridad Social, que sería el sistema subsidiado, que sería por el SISBEN. Los derechos económicos de licencia de maternidad, hay algunas tendencias. Una parte de la Corte dice que se deben pagar si hay cierto cubrimiento, si hay cierto tiempo de afiliación. Otros dicen que solamente si hubo afiliación durante todo el tiempo de la gestación. Es un problema jurídico, no sé, Clara, tú qué has visto. Hay un margen de unas semanas posteriores al embarazo que se puede afiliar la mujer y tendría esa cobertura, pero sí debe tener ese requisito para la prestación económica. Pero aquí hay otra pregunta, doctor. Es importante, siempre que se está haciendo un contrato de prestación de servicios, hay obligación de afiliarse al sistema de seguridad social. ¿Hay obligación de afiliarse o que ese empleador, la persona debe afiliarse como independiente? Por un porcentaje del monto del contrato, sacando unos gastos que pueden ser el 40%, hasta el 40%. Y la práctica social es que no se afilia o se afilian por valores muy inferiores al valor de los contratos y eso ya genera desprotección. Y el temor a perder la afiliación al SISBEN, aunque eso ya está legislado, que no se pierden las cosas, mucha gente que tiene contratos a término fijo, contratos por prestación de servicios, no se afilia por ese temor de perderlo. Por no perder el SISBEN. Gloria nos pregunta, la EPS no le quiere reconocer la licencia de maternidad porque la empresa en la que labora cambió de razón social y entonces dice que no tiene el tiempo, pero está cotizando hace 9 años. Ha trabajado todo el embarazo sin interrumpir. ¿Quién debe asumir la licencia? Es un cambio de razón social. El sistema de seguridad. Independientemente del empleador. Ella lleva cotizando 9 años y el sistema tendrá unos créditos al Ministerio de Trabajo. Nosotros también en mi institución tenemos un servicio de atención laboral gratuita. ¿Podrías dar el teléfono? El teléfono es 513-3100. Es el centro de atención laboral
y hay asesoría para las personas que lo requieran. 513-3100. Y en la personería también. Pues También. El caso de ella es relativamente sencillo porque está claramente enmarcado dentro de la ley y dentro de los derechos. Lo que llama la atención es el cambio de razón social, porque se dio, debe haber sido porque se quebró la empresa o porque se cerró, entonces pudo haber un lapso en que no se cotizó y ahí es donde se le genera, seguramente hay un vacío en que no le cotizaron. Sin embargo, un pensaría periodo. yo, sin conocer esa parte legal, que si la empresa cambió de razón social y si la empresa de todas maneras es consciente de que esa persona estuvo laborando todos esos años con ellos, pues también les corresponde ejercer esa... Pero ya sería un reclamo judicial. Ya, ajá. O sea, ella tendría derecho, pero si al cambiar de razón social no siguieron cotizando y ella no se dio cuenta hasta ahora, hay un vacío en su cotización que afecta su derecho y tiene que iniciar un trámite judicial. Lo que tiene que averiguar es cómo están sus cotizaciones durante el tiempo de embarazo, porque si empezó embarazo y no le cotizaron ni una semana, puede tener todos los jueces del universo entero, pero esa pausa la le reclamaría a la empresa. Uh-huh. Le reclamaría a la empresa, ¿a cuál? ¿A la que desapareció? Sí. Sería un problema judicial. De todas maneras, pero Gloria, ella tiene derechos, completamente claro que tiene derechos con lo que nos están contando. Recuerda el número para que te puedan asesorar, el que nos dio Clara, 513-3100, y ahí te ampliarán un poco más sobre toda esta inquietud que tienes. Además, vamos a ver estos recomendados, veamos. Para esta semana te recomendamos leer el libro Panorama contextualizado del derecho laboral sustancial colombiano. Este documento se convierte en una herramienta útil para las madres gestantes, proporcionando elementos legales que servirán para el buen término del embarazo dentro de una empresa. Lo puedes encontrar en Google Books. También te sugerimos ponerte en red con el sitio web www.unicef.org.co, que busca la inclusión y bienestar de las mujeres, brindando información oportuna acerca de los derechos que tienen las madres en estado de gestación. Un espacio de conexión para la legalidad y la familia. A partir de ahora nos encontrarás en Facebook como Canal Teleantioquia y en Twitter como @teleantioquia_redvital. Por último, recuerda que toda nuestra información la encuentras en nuestro micrositio visitando www.teleantioquia.com.co. Bueno, ahí les quedaron esos recomendados, el teléfono que les acabamos de dar. Ya esta fue la segunda parte de este programa. Esperamos que les haya quedado muy claro todo lo que se vive durante el embarazo, la parte emocional, afectiva, es un estado normal y todos los derechos que tiene la mujer y los deberes que tenemos o que tienen los empleadores. Para terminar, Alejandro y Ana, yo quisiera que ustedes le dieran un mensaje a nuestros televidentes de Red Vital hoy. Alejandro. Bueno, primero que felicitar a las parejas que toman la decisión de tener un bebé y recordarles que tienen unos derechos, tanto el papá como la mamá, que tienen que hacer valer sus derechos. Y a los empleadores que hagamos un llamado a la humanidad para que no olvidemos que tener un hijo en estos momentos es difícil y que esa persona dio un paso adelante, ahora le toca al empleador dar otro paso también. Muchas gracias, Alejandro. Ana. Bueno, yo también para las mujeres pues que tienen ese sueño como lo tuve yo, que no les dé miedo, poniéndonos pues en la parte de ser empleadas, tenemos todos los derechos, no nos debemos dejar pues como vulnerar por ninguna de las partes que nos rodea, concientizarnos mucho en la salud mental, tanto por nosotros, por el niño y por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Los felicito por Martina, forman una pareja hermosa y los mensajes que nos han dado han sido maravillosos. Nuri, Clara, doctor, también muchísimas gracias porque el programa yo creo que tuvo muchísimos aprendizajes y a los televidentes les quedó muy claro. Nos vemos mañana, estarán con Ana Lucía en el programa que tratará el tema el sexo y el cerebro para que entonces nos acompañen. Hasta la próxima. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Diana, buenas tardes, un gusto estar aquí.
Aquí vamos a aprender muchísimas cosas. Como les decía, la semana pasada estuvimos hablando y haciendo una primera parte en la que conocíamos algunos de los derechos a los que tiene la mujer y la familia, pero hoy será esa parte que concluye, que nos enseñe un poco más desde la parte de medicina laboral. También nos acompaña Nuri Zapata Castaño, ella es psicóloga, la coordinadora del programa prenatal de Gestar. Nuri, bienvenida. Muchas gracias, complacida de poder compartir esas experiencias con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros una pareja que nos va a hablar sobre este tiempo en el que han esperado su bebé y cómo ha sido ese acompañamiento en ese momento en el que se está laborando. Ambos son independientes y tienen mucho que contarnos acerca de este momento que están viviendo tan bonito. Ellos son Ana María y Alejandro. Bienvenidos por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos, doctor, un poco a hablar desde ese momento de la gestación, cuando una madre y una familia ya conoce ese momento en el que sabe estoy embarazada. ¿A qué tiene derecho desde ese preciso momento? Dentro del sistema de seguridad social integral en Colombia, importante que enfaticemos en integral, se supone que como integral. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño acompañándolos en esta tarde de familia. La semana pasada estuvimos hablando sobre embarazo, salud laboral y todo lo que tenía que ver con esa parte afectiva, emocional durante la gestación para las mujeres que trabajan. Hoy estaremos hablando un poco más sobre esa parte legal, sin dejar otra vez de analizar, si a ustedes les parece interesante cuando hagan sus llamadas y sus comentarios, naturalmente lo que la semana pasada también estuvimos hablando sobre todo ese orden emocional durante el proceso de gestación, mientras también se está laborando. Vamos para empezar a ver esta cápsula informativa. Existen trabajos que no favorecen el pleno desarrollo. Nos va a ayudar a manejar todas las cosas desde un punto de vista y tenemos que asumir que las personas que están trabajando están cumpliendo la ley y están afiliadas al sistema de seguridad social, lo cual le da derecho a tener su afiliación a la EPS, al Fondo de Pensiones y en algunas circunstancias a los riesgos profesionales. Generalmente los independientes no tienen afiliación a riesgos profesionales. Los trabajadores independientes no tienen afiliación a riesgos profesionales porque todavía no es muy clara la reglamentación, aunque es posible. Tienen derecho a la atención por la EPS, a la atención durante toda la gestación, a todos los controles prenatales y todas las asesorías y a ser atendido el parto. Posterior al parto tiene derecho a una licencia, no a una incapacidad, porque es que cuando hablamos de incapacidad estaríamos hablando de enfermedad y no es una enfermedad, es simplemente un proceso fisiológico. Tiene derecho a una licencia que se ha ampliado últimamente. ¿Se amplió, doctora, cuánto tiempo? Se amplió a 15 días, 14 semanas, que son 98 o sea, ya 14 días. Semanas. Son 14 semanas total de gestación, antes eran 12, se ampliaron las 14 semanas, tiene derecho a los permisos de lactancia, tiene derecho al pago de su... para la extracción y conservación de la leche materna una vez se ha tenido el bebé. Algunas precauciones que por su parte debe tener la gestante son: no permanecer mucho tiempo sentada, ni mucho tiempo de pie, usar medias elásticas para mejorar su circulación, no tener los pies colgando durante tiempos prolongados, sentarse en una silla cómoda y no estar en ambientes contaminados. Bueno, ahí vieron todas estas indicaciones
Y para seguir conociendo, esto es apenas la introducción, sobre todo eso que necesitamos saber, a qué tiene derecho la mujer, la familia, mientras está laborando y qué debe hacer su empleador. Les voy a presentar en este momento a nuestros invitados porque entramos en la consulta. Nos acompaña el doctor Idris Londoño, él es médico especialista en medicina laboral y prevención de riesgos profesionales de la Corporación Salud Ocupacional y Ambiental, representante de la Sociedad Colombiana de Medicina y presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Red Vital. Muchas gracias por la invitación, qué rico poder participar en el programa. Muchas gracias. Nos acompaña también Clara Elena Gómez, ella es la directora de la Escuela Nacional Sindical Área Mujer. Clara Elena, bienvenida, gracias por estar con nosotros. De un embarazo y representan un claro peligro en estado de gestación. Por eso es indispensable proporcionar garantías que aseguren el bienestar de la mujer y el bebé. En este caso, la empresa tiene la obligación legal de estar al día con la afiliación de la gestante a una empresa prestadora de salud EPS y a una administradora de riesgos profesionales ARP. Además, el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa debe tener en cuenta las modificaciones en las actividades a las que está expuesta la mujer, informándola y protegiéndola oportunamente ante cualquier factor que pudiera afectar el proceso de gestación. Los agentes que debe considerar la empresa son factores de riesgo, físicos, ruido, vibraciones, condiciones de confort térmico y de iluminación, químicos, líquidos, gases y vapores, biológicos, bacterias, hongos y virus, psicosocial, sobrecarga laboral, aislamiento o discriminación, ergonómico, posturas inadecuadas o sobreesfuerzos físicos, mecánico, manejo de maquinaria pesada, equipos y herramientas manuales. Factores de prevención, brindar la información y asesoría adecuadas, ofrecer flexibilidad en los permisos, pausas, horario de entrada y salida de la madre gestante sin afectar su remuneración, posibilidad de teletrabajar desde casa, favorecer un espacio para la lactancia